Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuando haya cruzado la meta y esté en la vida eterna, comprobará que todo valió la pena. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la serie 7 claves para un matrimonio extraordinario y compartiremos la séptima y última clave: termine bien. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente, estimada pareja que nos escucha en la franja de los viernes. Gracias por sacar este tiempo y esperamos que por medio de la palabra de Dios podamos ser de edificación, pues, para su relación de pareja y para la vida espiritual de cada uno de ustedes. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Oscar. Muy buenos días, pastor. Y muy buenos días a todos nuestros oyentes. De verdad que es una bendición para nosotros compartir con ustedes. Y queremos recordarle que usted puede escuchar nuestro programa en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa, busca en el muro, en la parte izquierda encontrará las opciones audio o video en vivo. Escoge una de las opciones dando un clic y así podrá disfrutar de esta programación y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, entremos de una vez en materia para aprovechar al máximo el tiempo de hoy. ¿Por qué cree que una de las claves para un matrimonio extraordinario es terminar bien? Bueno, yo creo que la razón es porque no importa que usted, estimado oyente, tenga un matrimonio hermoso durante 1, 2, 3, 4 o 5 décadas. Si al final termina abandonando a su cónyuge, si al final termina destruyendo a su familia y teniendo en poco el pacto que usted hizo con Dios de amar a su pareja hasta el fin, si eso pasa, pues realmente, ¿qué importa que haya tenido un matrimonio bonito durante un buen espacio de tiempo? Mire, un matrimonio extraordinario es aquel que se enfoca en terminar bien, en honrar sus votos matrimoniales hasta que la muerte los separe, tal cual se prometió en un altar o ante una autoridad civil. Un matrimonio extraordinario es aquel que se enfoca en amar a Cristo, amar a la iglesia y amar al cónyuge hasta que cruce el umbral de la muerte. Este, creo yo, es el perfecto cierre de telón para una pareja que en verdad ha conocido a Cristo Jesús como Señor. Pastor Ángelo, ¿se requiere de una pareja extraordinaria para terminar bien? Digámoslo de la siguiente manera, Betty. Las parejas extraordinarias perseveran hasta el fin. Sea como sea, vencen los obstáculos, se sobreponen a cualquier circunstancia, no permiten que los reveses de la vida los hagan retroceder o los haga hacerse a un lado del camino. Las parejas extraordinarias continúan. En cambio, las parejas ordinarias se separan por cualquier cosita. Cualquier cosa de una vez, ¡ay, separémonos! A toda hora tienen esa palabra en su boca. Ven normal el pecado. Las parejas ordinarias son capaces de mantener la relación por conveniencia o por fachada, no hacen cambios de fondo y justifican sus malas decisiones echándole la culpa a los errores, pecados o fracasos del cónyuge. Pues parejas así no tendrán un buen futuro y sin duda al final se tendrán que enfrentar con el juicio de Dios, porque obvio, parejas que vivan de esta manera pues tendrán que responderle al Señor por sus acciones. Pastor, el tema del divorcio es un tema muy controversial. ¿Qué opina usted? ¿Condena a Dios el divorcio? Vamos a leer la Biblia. Malaquías 2:16 dice de la siguiente manera. Está hablando Malaquías, pero está hablando en nombre de Dios. Dice así el profeta Malaquías: Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel,
y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Así como para darle respuesta, claro que sí. Bajo la luz de este versículo bíblico podemos decir cómo ve Dios el divorcio. Aquí el texto nos revela que Dios aborrece, dice así, que Él lo aborrece. Que Él aborrece cuando un hombre y una mujer que están bajo el santo estado del matrimonio toman la fatal determinación de separarse. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente Dios sí condena el divorcio. De hecho, pues los resultados propios del divorcio muestran que la bendición de Dios pues ya no está allí. Por lo general, cuando las parejas se divorcian, terminan muy pero muy mal. Terminan odiándose. Los hijos de esa pareja son entonces devastados por la decisión de sus padres. La pareja por lo general establece relaciones que muchas veces se vuelven inestables y el corazón de esa pareja que se divorció se endurece como una roca para Dios. Todo lo justifica. Pero pastor, ¿qué de las parejas que pues ya están divorciadas y que establecieron una nueva relación? Bueno, sin duda los efectos del divorcio son permanentes y muchas veces son muy difíciles de sanar, así la pareja establezca una nueva relación. Por ejemplo, para un hijo que tuvo que experimentar la separación de sus padres, el dolor es muy intenso y no solo intenso, también es duradero. Y para quienes dicen que no es así, pues permítanme, les comparto lo que me dijo una amiga a sus 28 años. Resulta que la visité precisamente el día de su cumpleaños, número 28, para felicitarla. Y me sorprendí al verla muy triste, entonces pues yo le pregunté que por qué se encontraba así y ella con lágrimas en sus ojos me contestó, me dijo así: Ángelo, es que yo todavía no he superado la separación de mis padres a pesar de que se separaron hace 5 años. O sea, los papás se separaron cuando ella tenía 23, ya una mujer hecha y derecha, y a sus 28 todavía estaba llorando, todavía le golpeaba el hecho de que sus padres se hubieran separado. Vea, que nadie diga que los hijos entenderán. Si esa frasecita, no, los hijos entenderán. No, que nadie diga eso, porque sencillamente ese episodio tan triste marca la vida de los hijos para siempre. Aparte que muchos de ellos tendrán que experimentar el hecho de tener que ver a otra persona acompañando a su papá o a su mamá, o acompañando a los dos, ¿no? Porque cada uno coge por su lado con otra persona. Yo creo que eso debe ser muy duro para cualquier hijo. Incluso para los padres divorciados debe ser duro, sobre todo cuando sus hijos están pequeños. Tener que ir a recoger a sus hijos el viernes en la tarde o el sábado por la mañana para pasar 1 o 2 días con sus hijos, pero tener que regresarlos el domingo en la noche, eso debe ser bastante duro, tanto para el hijo como para el padre. Vea, un papá me dijo en alguna ocasión lo siguiente, un papá separado: Ángelo, eso es muy duro. Que un hijo le diga a uno: papá, no me deje, que a mí no me gusta tener que vivir con ese hombre, cuando regresaba a su hijo. Eso le desgarra a uno el alma, me lo dijo este hombre que era separado. Pero también es muy duro para el divorciado que se ha unido a otra persona. Eso de tener que soportar de su nueva pareja el genio, las costumbres, la manera de ver la vida, incluso la manera de ver o ejercer la disciplina sobre sus hijos. Vea, eso puede generarle una gran carga que muchas veces es tan pesada que muchos optan nuevamente por la separación. Así que mírese desde donde se mire, el divorcio causa estragos en la vida de todo matrimonio, y muchos de esos estragos permanecen a lo largo del tiempo. Eso no lo podemos ocultar con una mano. Pastor, ahora permíteme hacerle esta pregunta. ¿Qué de las parejas que ya están divorciadas y que han establecido una nueva relación? ¿Dios les perdona el hecho de que se hayan divorciado y recasado? Bueno, este es un tema escabroso en el ámbito cristiano, y yo reconozco que hay diferentes posturas al respecto según la tradición teológica que se tenga. Sin embargo, voy a dar mi humilde opinión y que creo que tengo sustento bíblico para hacerlo.
Según la Biblia, Dios odia el divorcio, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, el divorcio y posterior recasamiento no son los pecados imperdonables. En ningún pasaje de las Escrituras se nos dice que Dios no perdone a quien se divorcie y se recase. Marcos, vea lo que dice Cristo Jesús, Marcos 3, 28, 29, refiriéndose al pecado imperdonable. Les aseguro, Marcos 3, 28 al 29, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Así que si una pareja llega al cristianismo en esa condición, creería yo que hace mal el pastor que le dice a esa pareja, a ese matrimonio, sepárense y vaya y busca a su primer cónyuge. Yo creo que eso está muy mal. Vea, muchos pastores hicieron eso en años pasados y no tuvieron en cuenta que la otra persona también ya tenía un nuevo hogar con hijos, y lo que provocaron con esto fue 2 separaciones más, porque ni permanecieron en su actual matrimonio o en su actual relación, ni restauraron la anterior. En consecuencia, hicieron más daño que beneficio. O algunos pastores les decían a tales parejas, a tales personas que tenían que quedarse solas. Pues prácticamente no les daban ninguna opción a quienes llegaban al cristianismo en la condición de recasados. De alguna manera como que estaban transmitiendo, ustedes cometieron el pecado imperdonable, pero no, eso no lo enseña la palabra de Dios. Pastor, en cuanto a una pareja que llega al cristianismo recasada, y si él quiere cobijarse con este pasaje de que el único pecado que no será perdonado es el de blasfemia contra el Espíritu Santo, es un cristiano, digámoslo así, y quiere divorciarse para volverse a recasar, ¿qué pasa? Pues honestamente yo dudaría de la conversión de un cristiano que piense o que quiera actuar así. Sencillamente los cristianos no nos separamos, por favor, ¿cierto? Los cristianos, por tener el Espíritu Santo, tememos al Señor y nunca vemos la separación como una opción. Los cristianos podemos resolver cualquier conflicto que se presente en nuestra relación, porque contamos con el Espíritu de Dios y también contamos con la palabra de Dios, pues para resolverlo, para hacerlo. Vea lo que dijo Jesús en Marcos 10 del 7 al 9. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que, ahí citó Jesús Génesis 2:24 y agrega, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es lo que cobija a los cristianos, ¿no? Porque es que algunos cristianos quieren cobijarse pues como si fueran ignorantes de la palabra. No, los cristianos estamos dominados, nos debemos a lo que dice la palabra, tenemos conocimiento de ello y por lo tanto debemos respetar lo que dice la palabra. Otra cosa es, como decía Oscar, los que llegaron en esa condición al cristianismo. Bueno, pastor, entonces para aclarar, es muy diferente la situación cuando una persona llega a la fe cristiana ya habiéndose divorciado, a una persona que ya es cristiana y quiera enfrentar y quiera divorciarse. Por supuesto que es totalmente diferente los dos casos. Pero pastor, si se presenta adulterio, ¿no puede el cristiano afectado divorciarse del infractor? Muchos son los que creen eso, basados en unas palabras que dijo el Señor. Están en Mateo 5:32. Dice así, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y también en Mateo 19:9 dice así, las palabras de Jesús. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, basados en esto, pues muchos creen que lo pueden hacer. O sea, esta excepción dada por el Señor, muchos la han tomado como que si mi cónyuge llega a fallarme tan solo una vez, entonces yo tengo permiso de parte del Señor para divorciarme. Pero como la Biblia interpreta la Biblia, o sea, esa es la norma por excelencia de la hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete,
no debemos desconocer todo el consejo de la palabra de Dios. Si ese fuera el caso, pues muchos matrimonios cristianos no se hubieran podido salvar cuando alguna de las dos partes cayó en pecado de infidelidad conyugal. Pero analicemos el pecado de infidelidad con lo que también enseñó el Señor Jesús en Mateo 18, 21, 22. Vea lo que dijo Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, dijo Jesús. Pero pastor, ¿esto quiere decir que un cristiano debe aguantar 70 veces 7 infidelidades? Duro. De ninguna manera, ¿no? Y allí es donde cada caso debe ser analizado y en lo posible asesorado por alguien que sea maduro en la palabra de Dios. Sin duda, este pasaje nos habla del perdón y la disposición que como discípulos de Cristo debemos tener cuando nuestros hermanos nos defrauden. Lo que dijo Jesús es muy claro: debemos perdonar. Sin embargo, ¿qué hacer cuando el cónyuge infractor no está arrepentido? ¿Qué hacer cuando el cónyuge adúltero quiere permanecer en su estado de adulterio? ¿Qué hacer cuando el adúltero o la adúltera quiere permanecer con su cónyuge, pero no quiere dejar la infidelidad, no quiere dejar a la otra persona? Yo creo que en ese caso, el pecado del adulterio es irremediable y el cónyuge cristiano tiene la autorización del Señor para divorciarse. Pastor, ¿eso quiere decir que sí es posible recuperar un matrimonio que ha sido golpeado por el pecado del adulterio? Claro que sí, sí es posible. Ese es el mensaje del Evangelio. En el Evangelio la restauración es posible gracias al perdón. El perdón que da Dios cuando el pecador se arrepiente y el perdón que debe dar el cónyuge cuando su pareja le ha fallado. Es decir, Jesús también sana y restaura los matrimonios rotos. Yo he visto cómo el Señor, por medio de su Espíritu y de su palabra, ha restaurado matrimonios en los que el pecado de adulterio hizo presencia. Mire, cuando un barco sufre una colisión y se le hace un agujero, ¿qué se supone deben hacer los tripulantes? ¿Será que lo deben dejar hundir? Pues de ninguna manera. El barco es llevado a la orilla para repararlo y luego que ya todo se haya arreglado, una vez más el barco estará listo para salir a navegar en alta mar. Lo mismo hace Dios. El Señor es especialista en tomar matrimonios agujerados, matrimonios heridos, incluso matrimonios destruidos por el pecado del adulterio y otros pecados, y se los lleva a la orilla y por medio de la iglesia local y de su Espíritu Santo y de la Biblia, restaura, renueva, revitaliza a ese matrimonio y luego de ese proceso, una vez más, ese matrimonio puede salir a navegar alta mar. Así de bueno es Dios y así de poderoso es el Evangelio de Cristo Jesús. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema Termine Bien de la serie 7 claves para un matrimonio extraordinario. Hoy es la última clave. Pastor, retomando este tema que es bastante escabroso, ¿qué es mejor para un matrimonio? ¿No caer nunca en adulterio o ser restaurados del pecado del adulterio? Esa es una pregunta muy difícil a la luz de la teología. Pues mi inclinación inmediata y como pastor es a responder que es mucho y 1000 y 1.000.000 de veces mejor que un matrimonio nunca caiga en el pecado del adulterio, porque créame que restaurarlo va a ser muy pero muy difícil. Para los matrimonios que se han guardado y quieren seguirse guardando del pecado de la infidelidad, les comparto estos dos versículos preciosos. Vea lo que dice el Salmo 1:1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y lo que dice primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. O sea que lo peor que le puede suceder a una pareja es tener que pasar por el pecado del adulterio. Pues Betty, desde luego que no es nada fácil, es muy pero muy duro. Pero con la ayuda del Señor hay salida aún en el túnel más oscuro. Le decía que la pregunta anterior que me hizo Oscar era muy difícil teológicamente, porque aunque hay una bienaventuranza para el que no peca, también la hay para el que ha pecado y ha sido perdonado por la gracia de Dios. Es decir, que aunque el Salmo 1:1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
El Salmo 32:1 dice lo siguiente: dichoso o bienaventurado, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que si su matrimonio se ha guardado en fidelidad, gloria a Dios, sígase guardando en pureza y fidelidad. Pero si ya tuvo que experimentar la infidelidad en su matrimonio, pues no se rotule diciéndose, yo fui un maldito adúltero o una maldita adúltera. No, si usted se arrepintió genuinamente, usted ya ha sido perdonado por la gracia de Dios. Usted es un hijo o una hija de Dios y eso también le da gloria al Rey. Pastor, como nuestro programa es preventivo, ¿qué consejos les daría a las parejas para que se guarden en pureza y no caigan en infidelidad? 3 consejos. Número 1, cuando sea tentado, piense en el Señor, tenga temor de Dios. Creo yo que ese es el cimiento sobre el cual tanto hombres como mujeres podemos guardarnos en pureza y en fidelidad. 2, no provea espacios para la tentación. Si hay algo que usted sabe que lo tienta, pues aléjese de eso. Inclusive si hay alguien que le está atrayendo, aléjese de esa persona. La Biblia nos enseña a huir de la inmoralidad sexual, no nos llama a enfrentarla. Uy, yo soy fuerte y yo... No, la Biblia no nos manda a enfrentarla. Así que deje de chatear con esa persona que le está moviendo sus sentimientos, deje de subir a su motocicleta o a su carro a esa mujer que no es su esposa, deje de utilizar palabras cordiales que ni siquiera usted usa para dirigirse a su cónyuge. Si usted cierra las puertas, créame que la infidelidad no va a tumbarlas. Y consejo número 3, fortalezca su relación con su cónyuge. Trabaje en tener una muy buena relación con su esposo o esposa. Oren juntos, ayunen juntos, congréguense, perdónense, anímense y tengan lindas relaciones sexuales. Eso le cerrará las puertas a la tentación. Pastor Ángelo, dijimos anteriormente que nuestro programa es preventivo y bueno, usted ya acaba de darnos 3 consejos para prevenir el adulterio, pero nuestro programa también es curativo y restaurativo. ¿Qué les diría a aquellas parejas que pues están luchando porque el adulterio ya hirió su relación? Bueno, yo les diría o les digo que en Cristo Jesús hay esperanza, que es posible restaurar la relación, que con el Señor hasta su matrimonio puede ser 1000 veces mejor de lo que era antes de que el adulterio llegara a sus vidas. Al herido le diría que no se deje llevar por su dolor, que no se deje dominar por sentimientos y pensamientos de venganza. Le diría que pues usted puede perdonar porque Cristo también lo ha perdonado a usted muchas veces. Le pediría que piense en sus hijos y sobre todo que piense en aquel día que usted estará frente a Cristo. ¿No le gustaría que Cristo le dijera, lo hiciste bien, dejaste mi nombre en alto porque perdonaste? Así que trabaje en la restauración de su matrimonio. Al infractor, al que hirió profundamente a su cónyuge y quizás también a sus hijos si los tiene, y los hirió con el pecado del adulterio, le diría, arrepiéntase genuinamente, corte definitivamente con ese pecado y con esa persona. No la llame ni permita que lo llame, no vaya a darle una última cita para despedirse, no se acerque ni permita que se le acerque. Debe ver ese pecado y aunque parezca un poco exagerado, debe ver a esa persona como si fuera un cáncer, como si fuera el mismísimo demonio que lo va a arrastrar hasta el infierno. Porque mire lo que dijo Jesús en Mateo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. El pecado del adulterio es delicado a los ojos de Jesús, incluso el adulterio imaginario. Imagínense el adulterio ya consumado. Bueno, para finalizar este tema vamos con los acostumbrados 10 consejos, así que Pastor Ángelo y Beatriz, comencemos. Consejo número 1, atienda al consejo de la palabra de Dios para afirmar su matrimonio. Número 2, tenga cuidado de vivir en dirección opuesta a los principios de Dios, porque le aseguro que terminará muy mal.
3, teman al Señor y nunca vean la separación como una opción. 4, no olvide que el divorcio trae consecuencias dolorosas que son inevitables para sus hijos. 5, recuerde que como cristianos contamos con los mejores especialistas para resolver cualquier situación por difícil que sea, el Espíritu de Dios y su palabra. 6, ame a Cristo, su iglesia y su cónyuge hasta que la muerte los separe. 7, no enfrente la tentación, huya de ella, aléjese. 8, si su pareja le ha fallado y se arrepiente, perdónelo. Jesús también sana y restaura a los matrimonios rotos. 9, si Dios aborrece el divorcio, obedezca a Dios honrando sus votos matrimoniales. Y número 10, un matrimonio extraordinario es aquel que persevera hasta el fin y así terminará bien. Oyente, la próxima semana continuamos en nuestra franja acostumbrada de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana en el dial 1020 AM y por internet a través de Radio Primavera, a través del Facebook mejor de Radio Primavera. Así que también si desea comunicarse con nosotros nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.